Ayer pasadas las 19 horas el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado con respecto al tema de la mascarilla, retorno a la obligatoriedad en algunos casos, bueno, recomendaciones en otras, como por ejemplo en el transporte público, recomendaciones u obligaciones para las instituciones de asistencia médica colectiva, las mutualistas, pero las mutualistas dicen, ¿y quién paga? Nicolás González. ¿Cómo andan? No, Nicolás González, buenas noches. No, Nicolás González no paga, claramente. Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Claramente lo que se busca, primero con estas recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, como dijo Miguel, que conocimos hace un día atrás, es controlar el aumento de los casos de COVID-19 que se están dando sistemáticamente desde hace aproximadamente unas 3 semanas, de manera consecutiva. Pero también acá surge esta situación que recién señalaba Miguel, y es el tema de... ¿Realmente hoy los casos de COVID que son anunciados, informados por el Sistema Nacional de Emergencia durante todos los domingos, son los reales, los que tenemos exactamente en el país en este momento? Estamos hablando que hoy, recién me fijaba, hay aproximadamente unos 1.900 activos que están desarrollando la enfermedad en el país. Ahora, ¿realmente hay 1.900 activos? Claro, ¿qué pasa? Hay un número por allí escondido que es lo que no se testea. Claro. Porque ahora también en la letra chica de una resolución del Ministerio de Salud Pública que voy a repasar a continuación, también lleva a esta confusión. Las mutualistas, ¿tienen que testear o no tienen que testear? ¿Están obligadas a testear o no están obligadas a testear? Y acá surge la polémica. Vamos a comenzar con algunas imágenes de lo que es esta resolución que hizo el Ministerio de Salud Pública allá por el 8 de abril de este año. Esto fue 4 días después que el gobierno levantó la emergencia sanitaria. Esto decía la resolución. ¿A quién recomendaban hacer el test? Bueno, a personas que tenían infección respiratoria aguda o crónica agudizada que requiere internación en cualquier tipo, ingreso hospitalario por cualquier causa, cualquier persona que ingrese a un hospital tenía que tener el COVID, estamos hablando de personas que se van a internar. Tenía que tener el test de COVID. Exacto, tenían que hacerle el test. Pacientes que se realicen estudios diagnósticos invasivos. Esto, repito, son las recomendaciones de realizar test en los centros asistenciales. También cirugía coordinada o de urgencia en bloque quirúrgico para aquellos que tenían el alta hospitalaria en personas que residen o asisten a comunidades cerradas con grupos de riesgo. Acá estamos hablando claramente LPM, refugios y demás. Personas de salud con sintomatología respiratoria. Repito que para todos estos casos se recomendaba en su momento la realización del test. Ahora, lo que no está en esta placa, y lo quiero compartir con ustedes, es lo que en la letra chica también decía esta resolución, repito, del 8 de abril de este año. Por ejemplo, personas que cursen sintomatología respiratoria leve. ¿Qué pasaba en estos casos? Cuando llaman a la mutualista, aquí evidentemente es el médico el que tiene que realizar la valoración y la indicación de si es necesario realizar el test. Aquí es cuando muchas veces pasa que si hay una persona con COVID en la casa y hay otra que tiene los síntomas, llama por teléfono y el médico le dice, no, pero a usted no lo vamos a testear por el momento. Entonces acá hay un número que no sabemos si realmente esta persona está o no infectada con COVID-19 porque no se la testea. Claramente acá también pasa a pesar lo que recién decía Miguel, la parte económica. ¿Por qué? Porque cuando se levantó la emergencia sanitaria, el gobierno dejó de pagar los test, dejó de dar ese dinero cuando se levantó la emergencia. Ahora son las mutualistas las que tienen que pagar. No se lo van a cobrar a don Pepe que va a la mutualista. La mutualista tiene que pagar ese test. ¿Pero lo va a pagar? ¿Están pagando todos los test que tienen que hacer? ¿Están haciendo todos los test que tienen que hacer? Bueno, otro dato también que tiene que ver con esto es que todo contacto de caso confirmado que asista o resida en comunidades cerradas de grupos de riesgo donde se identifique uno o más casos, también en la letra chica de la resolución del Ministerio de Salud Pública, de alguna forma en esta situación, se tenía que controlar la persona y en realidad también el médico ahí tomaba la decisión si sí o si no, si testear o no testear. Por eso es que también acá surgen la polémica de alguna forma entre la mutualista y las personas que pueden hoy tener o no COVID. Claro, Nico, pero ya había denuncias de que existían mutualistas que no iban a realizar el test. Bueno, hoy el director general del Ministerio de Salud Pública dijo que sí. Que ya había denuncias antes. Y lo que dijo hoy Asqueta es, bueno, si hoy usted tiene síntomas respiratorios, leves o más complicados, y llama a la mutualista, y la mutualista, el médico le dice que no lo va a testear, llame al Ministerio de Salud Pública y denuncie. Esto decía Asqueta al mediodía.
de síntomas respiratorios por los cuales no se hisopan, lo bueno es hacerle llegar al Ministerio de Salud Pública que corresponda la queja, porque las recomendaciones dicen que hoy ante un caso sospechoso se debe hisopar. Entonces en esos casos a veces nos podemos dejar llevar por 1 o 2 casos de personas que lo comentan o lo ponen en las redes sociales. Eso sería bueno hacérnoslo llegar porque nosotros lo fiscalizamos. Lo que sí cambió, y no estamos dando marcha atrás, en que lo que no ocurre en este momento es que ante un caso se hisope a todo el conjunto de los compañeros de trabajo y demás. Recordemos que ha sido muy efectiva la vacunación, ha sido muy efectivo en control de la epidemia, entonces esto, como decía el subsecretario, se debe básicamente a la coexistencia de patologías. Hoy el COVID es una patología que tiene sus ingresos sanatoriales y tiene sus ingresos en CTI, pero permanece en un nivel bajo de las personas que están en CTI y muy bajo en cuanto a mortalidad. Nuestro país hoy está presentando, según reportes internacionales, de las tasas más bajas de mortalidad y letalidad. Así que lo que le pedimos con esto, y lo enfatizó el subsecretario, lo hemos enfatizado en el comunicado, es que la población adhiera a lo que durante 2 años en el mundo se quiso transmitir y que siempre debimos haber hecho, que los sistemas de salud frente a existencia de enfermedades respiratorias que se transmiten por vía aérea, usemos medidas de protección. Bueno, fuerte, ¿no? Llamen, denuncien. ¿Y las mutualistas qué dicen? Bueno, las mutualistas, después de esta declaración de Asqueta, que fue hoy al mediodía, hicieron un comunicado y hace algunos minutos la producción de BTV Noticias ya pudo adquirir este comunicado, que es es el siguiente, es muy breve, y dice: las instituciones de asistencia médica colectiva agrupadas en la Coordinadora Nacional informan a la población que todos los testeos para la detección del COVID-19 se realizan cumpliendo los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria de acuerdo a la normativa vigente y en particular la resolución emitida en abril del 2022. Es la resolución que les acabo de leer. La resolución que decía que es obligatorio para los que les acabo de leer y que de alguna forma también aquel que tiene síntomas respiratorios y llama, el médico es el que establece si se testea o no se testea. Repito que las mutualistas siguen diciendo, si eso dice la resolución del Ministerio de Salud Pública, eso es lo que hacemos. Acá la realidad está en que, bueno, es el médico el que tiene que tomar la decisión de si testear o no testear. Más adelante vamos a escuchar a un infectólogo, a Sabio, que hoy habló con Rosario Lema al mediodía, y va a explicar lo que recién contábamos. Hay personas que tienen COVID en su casa y que un paciente que está viviendo con él llama y dice, bueno, yo tengo este síntoma, y el médico resuelve no testear. Bien. Ahí es cuando se genera la polémica. Nico, sería bueno recordar alguna de las recomendaciones clave que ha dado el Ministerio de Salud Pública en el día de ayer. Sí, porque recién Miguel decía, bueno, hay casos que son obligatorios para el uso del tapabocas, hay casos que es una recomendación, pero ojo, hay una modificación. Hay casos que ahora es para una alta recomendación. No es lo mismo recomendación que alta recomendación. Por eso la ciudadanía tiene que estar atento con esto. ¿Cuándo es obligatorio el tapabocas? Atención, para personas con sintomatología respiratoria que mantenga contacto con otras personas por el plazo en que dure la sintomatología o que se establezca el correcto diagnóstico de dicha sintomatología. También para el personal sanitario con atención regular directa a público o pacientes siguiendo las recomendaciones. ¿Cuándo es altamente recomendable el uso del tapabocas? Repito, altamente recomendable, sin cursar ningún tipo de síntomas. En los medios de transporte colectivos, o sea, ómnibus, camioneta de transporte, etcétera, funcionarios encargados del cuidado de grupos vulnerables, estamos hablando de los que trabajan en los LPM, en refugios, en establecimientos de reclusión. Cuando digo LPM son los centros de residenciales, exactamente, de 24 horas, centros de cuidado de personas con dependencia funcional, etcétera, o del cuidado de personas no vacunadas, por ejemplo, niños menores de 5 años que no tienen vacuna. ¿Cuándo es recomendable el uso del tapabocas? Que no es lo mismo que altamente recomendable. Personas que sean parte de espacios donde se sospecha la ocurrencia de un brote de enfermedad respiratoria aguda por el plazo acotado hasta que la situación se resuelva, espacios cerrados con aglomeraciones de personas, los shopping por ejemplo, y donde no se diferencie estado vacunal hasta la nueva disposición, y elaboradores y manipuladores de alimentos. Acá está entonces la diferencia con respecto a lo que cuando se levantó la emergencia sanitaria el 4 de abril se emitió en el comunicado del 8. En el comunicado del 8 de abril la resolución decía otras cosas, decía, bueno, no es más obligatorio acá, se recomienda y sigue siendo de alguna forma recomendable que lo sigan usando de forma obligatoria en los centros asistenciales. Ahora cambió, ahora es obligatorio en los centros asistenciales y no solamente para el funcionario médico, sino también para nosotros. Si yo hoy voy a una mutualista, cuando entro tengo que usar el tapabocas. Tengo que usar el tapabocas de forma obligatoria, porque ahora sí lo establece el Ministerio de Salud Pública. Si yo ahora me subo a un ómnibus
el Ministerio de Salud Pública me dice que altamente recomendable es usar el tapabocas. Después queda a disposición de cada uno esto, si lo hacemos o no lo hacemos. Y después es recomendable en otros sentidos. Bueno, hoy Satjian, el ministro interino, explicó de alguna forma por qué estas modificaciones. Los cambios van en el sentido que en los centros de salud es obligatorio su uso para toda persona. Era para los trabajadores, ahora la incorporación es para toda persona porque sobre todo en los centros de salud se da esa multiplicidad de factores que hacen que sea una situación de riesgo o un lugar de riesgo. En las salas de espera, en las farmacias, en los consultorios, se da que puedan existir factores que puedan predeterminar el contagio. Por eso establecimos la obligatoriedad y recordamos el uso o renovamos la solicitud o la recomendación de que se use en espacios cerrados, donde hay aglomeraciones, en el transporte público, también en otros lugares donde pueda haber gente que sea de vulnerabilidad. Estamos en este momento atravesando una circulación de una coinfecciones o de dos variables o de dos variantes que son la del COVID y la de la gripe, con lo cual nos parece oportuno desde el Ministerio de Salud Pública nuevamente hacer un énfasis en el uso del tapabocas. Tema transporte colectivo, porque ahí es todo un tema esto, ¿no? Y cambió en realidad, porque de recomendable pasó a altamente recomendable. No es lo mismo, por eso insisto con lo mismo. Pero no es obligatorio. Pero no es obligatorio. Y el que está pidiendo que sea obligatorio es el presidente de la Cámara de Transporte y el presidente de CUCSA, Juan Salgado, que lo viene diciendo hace un mes atrás. Por favor, volvamos a que sea obligatorio en el transporte de pasajeros en Montevideo y en realidad en todo el país, ¿no? Bueno, la realidad es que ahora es altamente recomendable. Lo que dice Salgado, sí, y esto de alguna forma es un dato positivo, es que aproximadamente, con datos que manejan, el 60% de las personas que se trasladan en ómnibus a nivel del país y a nivel de Montevideo están usando el tapabocas. Vamos a acatar la resolución que dictamine la autoridad sanitaria, en este caso el Ministerio de Salud Pública. Estamos manteniendo, desde que se sacó el uso obligatorio de tapabocas, nosotros seguimos manteniendo la apertura de las ventanillas, seguimos manteniendo las escotillas abiertas para darle ventilación y la calidad de aire, que también es un tema realmente muy importante. Si uno ve la gente arriba de los ómnibus, ve que hay un porcentaje que yo diría que hoy es mayor al 60%, por lo menos, entre el 60 y el 70% de gente, de pasajeros que utiliza, a pesar de no ser obligatorio, utiliza el tapabocas. ¿Y qué dicen los infectólogos de la situación sanitaria actual y también de esta actualización de medidas que hace el Ministerio de Salud Pública? Bueno, claramente hoy habló Rosario Lema con Eduardo Sabio, infectólogo grado 5, y lo que dice que el tapabocas debería de ser obligatorio. Debería de ser obligatorio el tapabocas en los lugares cerrados, en los ómnibus. Vamos a escucharlo. Claramente hay un aumento de números de casos de enfermedad respiratoria. Todos conocemos que las últimas 6 semanas, semana a semana, aumentan los casos de COVID y en consecuencia, si no se introducía un correctivo en todo esto, la cosa podía ser peor posteriormente. ¿Podía haber sido obligatoria? Podía haber sido obligatoria. Se rotuló como fuerte recomendación. Entonces ahora está en la gente que comprenda que es una fuerte recomendación y que lo debe hacer. Se está viajando en ómnibus atestados, con ventanas cerradas porque hay mucho frío, y es el entorno ideal para adquirir COVID en una sociedad donde tenemos plena circulación de SARS-CoV-2 y de otros patógenos respiratorios también, todo a la vez. Entonces, este tapaboca sigue siendo una de las medidas más importantes de prevención que hemos aprendido en estos últimos 2 años y medio. Debería ser obligatorio, claramente. Rosario Lema en un momento de la entrevista le pregunta, pero hoy los casos que tenemos de COVID, ¿son realmente los casos que hay en el país? Claro, porque después está esta situación que recién explicábamos, cuando los médicos que son consultados por tener síntomas de COVID-19 o que pueden ser de COVID-19, terminan de testear o no terminan de testear. Acá decía esto Sabio. Debe ser testado. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de COVID debe ser confirmado o descartado. Si se confirma, se procede de una manera. Si se descarta, debe ser otra virosis. Pero entonces no se puede, digamos, omitir ese gesto diagnóstico que tenemos la capacidad de hacerlo. A mí me consta, porque mucha gente me lo ha dicho, que de repente en un núcleo familiar, supóngase hay 2 personas con COVID confirmado,
y otros 2 convivientes que tienen los mismos síntomas. Y ha pasado que el prestador asume que si los 2 tienen, los otros 2 también. Entonces no son hisopados. Y en consecuencia, ese dato no queda ingresado y en consecuencia los números que van surgiendo en realidad son menores de lo que estamos viendo. Ahí responde de alguna forma, sabio, todo lo que veníamos diciendo en el comienzo. Un dato a tener en cuenta con el tapabocas. 2020 en pandemia, 2021 en pandemia también. Seguimos en pandemia en realidad, ¿no? Pero no estamos en emergencia sanitaria. Exacto. Con emergencia sanitaria usábamos mucho más el tapaboca que ahora sin emergencia sanitaria. ¿Qué pasaba con las enfermedades respiratorias generales? No solamente el COVID. Casi no había. Es así. Ya vendrá la televisión con aromas y verá cada vez que usted presentaba un tape, la compañía se pasaba alcohol. Y sí, hay que ser... Sí. Continuamos con las medidas igual. Diría acá. el chinito, ya no se pedestal. Bueno. Que pase bien, Nicolás. Gracias, igualmente.